Bienvenidos a un nuevo programa de Hablando de Cine y Más. ¿Por qué estamos aquí? Básicamente porque el próximo 14 de noviembre se estrena Ahora me ves 3 y creo que es un momento perfecto para juntarme a mí, que soy el típico pesado que te coge del brazo y te habla de cine, con Pere Arrafat, que mejor que se presente él. Soy el típico pesado que te agarra el brazo y te habla de magia, de hecho. Pues entonces es perfecto para estar aquí y hablar sobre cine y magia, y sabiendo un poquito esto, podéis intuir que durante los próximos minutos pues vamos a estar hablando sobre lo que yo creo que es la estrecha relación que puede haber entre cine y magia, o ilusionismo, porque no sé muy bien qué término os agrada más, no quiero empezar de malas contigo. Va a gustos, pero en realidad acaba siendo lo mismo, magia. Acaba siendo lo mismo, sí, vale, sí, pues estaré cómodo porque está un poco tenso con esto, y hablaremos un poco sobre esto y sobre lo bien o mal que se ha ido tratando la figura del mago a lo largo de la historia del cine, sobre todo reciente, porque parece que no, pero te pones a mirar y hay muchas pelis de magos. Entonces, bueno, pues para empezar me gustaría comentar, ¿no? Porque siempre está el típico tópico, entre comillas, de la magia del cine, se habla mucho de esto, pero en el fondo yo creo que no deja de ser la magia del cine, no deja de ser un poco una especie de variable de la magia que puede haber a la hora de poder fabricar un truco de magia sin necesidad de tener al público delante. Entonces, para dar un poquito de contexto, me gustaría que me explicases un poco los orígenes del ilusionismo de la magia para después enfrentarlo un poco al cine, porque puede ser muy curioso. Aquí va para largo el tema, pero sí, los orígenes del ilusionismo, como tal, como ilusionismo, en el momento que el espectador sabe que lo que hace el mago es mentira, ¿no? Es una ilusión, están alrededor de hace 5.000 años en el antiguo Egipto, que un mago fue a actuar delante de un faraón y hizo un juego que el faraón sabía que era mentira, ¿no? Que era una ilusión. Pero sí que la línea siempre ha sido muy fina entre lo que es el mago y lo que es el estafador o el chamán o algo así, ¿no? Y más recientemente, al final, la magia va evolucionando y siempre va agarrando las últimas tecnologías. Pues un buen mago, por ejemplo, el padre de la magia moderna, que era Robert Houdin, era relojero. Entonces creaba mecanismos que para ese momento eran magia, ¿no? De hecho, Isaac Asimov lo dice, ¿no? Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, ¿no? Hostia, la IA mismo, a día de hoy, que está tan en auge, ¿no? Pues parece un milagro eso. Entonces la magia siempre ha agarrado tecnologías nuevas y las ha aplicado. Entonces, por ejemplo, la relación del inicio del cine con la magia ha estado muy atada, desde Méliès o Lumière y compañía, Exacto. porque al final fueron las primeras demostraciones eran incluso fantasmagorías, ¿no? Que proyectaban fantasmas, eso se ve en alguna película que comentaremos luego seguramente, sí, ¿no? Utilizaban el cine o las proyecciones para crear ilusiones. Exacto, precisamente quería comentar que va muy en paralelo porque el tema de la tecnología que comentas, porque lo que dices, los primeros instrumentos que se emplearon para hacer lo que parecían en realidad trucos de ilusionismo se remontan al siglo XVII, creo recordar. Y fue cuando los Lumière se pusieron con su cinematógrafo, que bueno, se hicieron un poco Elon Musk, porque lo que hicieron fue coger una idea de otra persona, comprarla, estudiarla y después hacer lo suyo. Pero al final lo que dices no deja de ser una utilización de una tecnología para generar una ilusión, que en este caso no es en directo, sino que se proyecta. De hecho, mira, el fundador de esta tienda se fue a París, que era Joaquín Partagás, estamos en el Rey de la Magia, y compró un cinematógrafo similar al de los Lumière para hacer proyecciones y crear fantasmagorías aquí en Barcelona. O sea, debía ser alucinante, ¿no? Un poco como las primeras reacciones a una imagen grabada. No somos conscientes del mundo tan limitado que tenía la gente antes de las imágenes reproducidas, ¿no? Sí, yo además me gusta pensar que esta fascinación que puede haber desde el punto de vista del espectador, tanto de un truco de ilusionismo, como lo que me contabas en el Antiguo Egipto, como cuando, yo qué sé, David Copperfield, creo que fue en el 83, hizo lo de la Estatua de la Libertad, que todavía la gente se acuerda de esto, la ilusión sigue siendo la misma, igual que la ilusión puede ser la misma cuando la gente vio pues, las primeras proyecciones de las fantasmagorías estas que comentabas, o las primeras películas, y cuando vamos a ver ahora Avatar 2 o 3, que se estrena este año, sí, y estás flipando con lo que estás viendo, sigue pareciendo magia. De hecho, las primeras películas con narrativa eran magos que hacían películas, como el caso de Méliès. Exacto. La primera película la grabó, era un truco de magia hecho con truco de cámara, ¿no? Con la técnica del stop motion, sí, pero era la primera narrativa que pasaba algo, ¿no? Que no era el cine como demostración de, mira, hay un tren llegando a la estación, sino que era como el cine como mira, hay una narrativa aquí, está
está pasando que hay una chica, la tapamos con una tela y desaparece. Exacto. Entonces, yo creo que de esta transición de la magia real a la magia proyectada, yo creo que lo importante es lo que decía, ¿no? Que a ojos de una persona de 1895 ver un espectáculo como ese era como ver un truco de magia sin nadie delante haciendo una actuación en directo. Entonces, partiendo de esto, ¿no? de un poco de los orígenes y de la experiencia del espectador, que es lo que estábamos comentando, después de trazar esta línea me gustaría profundizar un poquito y ver cómo se unen cine y magia en lo práctico. Porque yo creo que ahí sí que hay un hilo que une las dos cosas, salvando las distancias, que básicamente es lo presencial y las dificultades de lo presencial. Claro, esto lo decía Hitchcock, ¿no? Decía que la hipnosis o la magia eran muy difíciles de trasladar a cine porque quedaban falsos, porque siempre tienes que tener un testimonio. Exacto. Exacto. Y esos son los problemas de la magia en el cine. Y la capacidad de manipulación siempre va a ser mucho más fácil pudiendo estar detrás, haciendo lo tuyo, cocinando y después presentándolo que no estando ahí con la cara descubierta y enfrentándote a todo. Claro, de esta unión que veo entre cine e ilusionismo, ha salido ya el nombre de Méliès varias veces, como es normal. Sí. No sorprende que el gran innovador de los efectos especiales en el cine y uno de los grandes revolucionarios empezase su trayectoria como ilusionista. Entonces, empezó como un cineasta más, eso sí es verdad, que lo que hizo fue, sus primeras películas fueron cosas muy parecidas a las que hicieron los Lumière, todo muy documental, como la típica salida de los obreros de la fábrica y demás, y después ya sí que él dijo, aquí hay muchas oportunidades para hacer lo que hacía en escenario y poder hacerlo en este otro formato que era increíble. De hecho, el mago que mencioné antes, que es Robert Houdin, era el padre de la magia moderna. Fue el mago que te imaginas de sombrero de copa, el conejito, la varita, era este señor que era francés, y Méliès compró su teatro en el centro de París. Y las primeras grabaciones de Méliès como truco de magia en cine están grabadas ahí. En el teatro, del padre de la magia moderna. Del padre de la magia moderna. Es que en cuanto empecé a tirar un poco del hilo, las conexiones estaban clarísimas. Y ya no solo a nivel histórico, sino también a nivel práctico y teórico, yo creo. Porque más allá del tema de los trucos concretos que hacía Méliès, con las dobles exposiciones, o lo que comentabas del hard stop, ¿no? de poner la cámara a grabar, detenerla, sacar a una persona de cuadro y cuando volvías a grabar había desaparecido. No deja de ser un truco de magia trasladado al cine. Entonces, este hombre tenía sus truquitos y sus narrativas y quería preguntarte, a nivel narrativo, la conexión entre una película, por ejemplo, y un truco de ilusionismo, el tema de los 3 actos sigue ahí, ¿no? Sí, de hecho es el conflicto, ¿no? Pues si yo pongo una moneda aquí y desaparece, ¿no? Hay un conflicto ahí de cómo ha desaparecido y tal, pero la magia tiene lenguaje propio, en el sentido que en el cine hay la suspensión de incredulidad, que tú pues, te emocionas con algo y tú sabes que ese es un actor, por tanto no se ha muerto, por tanto es falso, ¿no? En cambio, en magia no hay esta suspensión, no crees que el mago tiene poderes, porque entonces ya no es ilusionismo, es otra cosa, seguramente una estafa, ¿no? Entonces, en el momento que hay magia, no te crees que ese señor tiene poderes, sino piensas que ese señor ha hecho un truco, un efecto, ¿no? Para crear esa ilusión. Exacto. Y luego, a nivel de contar una historia, ¿tú consideras que un truco de magia puede ser una historia en sí? ¿Una pequeña? No sé cómo lo enfocas tú como profesional, a nivel, lo que te digo, narrativo o a nivel... Al final es como la música, ¿no? Puedes contar algo con la magia, sí que tiene, al igual que el cine, su lenguaje y sus limitaciones y sus virtudes, ¿no? Lógicamente en el cine pues tienes muchas menos limitaciones para contar una historia que en magia, pero sí. Exacto. Y a nivel de estructura, ¿cómo dirías que es la estructura de un...? Lo digo para poder después hacer una comparación con el cine para que se comprenda un poquito mejor las... Claro, pero tienes actos también. Lo que pasa es que sí es verdad que es mucho más complicado. Relacionar la magia con una estructura narrativa suele ser un problema. Por ejemplo, si vas a ver grandes musicales de Broadway que tienen efectos mágicos increíbles, tipo pues, el de Harry Potter mismo, o incluso Fantasma de la Ópera, la gente no alucina con esa magia, porque forma parte de la historia. Entonces, la línea de explicar una historia en magia es muy fina, porque si entra la gente dentro, ya no genera ese efecto mágico. Es una rayada, pero en realidad lo ves, yo qué sé, los musicales más recientes tipo Hércules o similar, que hay muchos efectos de magia, pero la gente no los percibe como efectos de magia. Entiendo. Es una cosa curiosísima, ¿no? De que no consigues transmitir eso como ilusionismo. Porque básicamente tú lo que me estás queriendo decir más o menos es que al estar integrado en otra narrativa,
no se percibe como un truco de magia, sino como algo integrado dentro del... Sí, pierde el efecto wow, ¿no? De wow, está volando, ¿no? Y en realidad pues sabes que se aguanta de alguna manera. En cambio un mago, pues yo qué sé, cuando Copperfield vuela, lo primero que hace es demostrar que no hay ningún hilo por arriba y pasan unos aros y luego se pone dentro de una urna de cristal. En cambio cuando vuela alguien en un musical, ¿no? Por ejemplo de Harry Potter, que hay los dementores por ahí volando, no van a demostrar que no hay hielos. Porque no necesita la narrativa, ¿no? Claro, entonces, esto que me dices, por ejemplo, de Copperfield, de demostrar primero que no hay nada y después meterse en la urna, después hacer el truco y después, al final, pues la gran resolución de todo, ¿no? Terminar el truco, bajar y dejar que el público se venga arriba y aplauda, no deja de ser un poco una estructura en 3 actos a la hora de hacer un truco de ilusionismo. Correcto, sí, sí. De acuerdo. Además, él lo cuenta, ¿no? Empieza con el sueño de la humanidad ha sido volar. Yo desde pequeño que quiero volar. Y entonces vuela un poquito, y luego un poco más. Y luego empieza a demostrar que no. Y al final se va con una chica volando hacia el infinito, ¿no? A nivel de efecto maravilloso, claro. Claro, sí, sí, sí. Claro, en contraposición, en el cine, el tema de la estructura en 3 actos sí que se puede ver un poquito en paralelo con lo que acabamos de contar del ilusionismo, ¿no? De la preparación del número en 3 actos. Aquí lo mismo, tiene un inicio, un nudo y un desenlace, y básicamente la reacción que se busca más o menos es la misma, porque no deja de ser generar emoción en el espectador de un modo u otro. Correcto. Y una ilusión sobre todo esto. De hecho, lo de Copperfield, ¿no? Enlaza un poco con el Superman de Richard Donner, ¿no? Que el eslogan de la peli en su momento lo que se decía creerás que vuela de verdad, ¿no? Que puede volar, sí, claro. Sí, es básicamente lo mismo. Se está vendiendo una especie de truco de magia. Entonces, a nivel de herramientas, para que lo entiendas, porque claro, yo entiendo que en magia puede ser mucho más abstracto hablar de herramientas. No sé si como magos os gusta utilizar el concepto de engañar al espectador. A mí no me gusta utilizarlo. No, ¿verdad? No, porque no creo que sea el juego. De hecho, cuando un espectador se enfada con un mago porque a veces hay espectadores que creen que los tratas como tontos, ¿no? Porque los estás engañando. Entonces es un tipo de reacción que a mí no me interesa nada. Claro, lo decía porque es una palabra un poco desagradable. Pero ya no por la palabra, sino por la reacción del espectador, ¿no? Si tú has venido aquí a mí, por ejemplo, yo hago un show aquí para 14 personitas. Si tú vienes aquí a enfadarte conmigo porque yo hago algo imposible, yo no te estoy vacilando, yo estoy haciendo mis movidas, ¿no? Que a veces en magia, y por ejemplo a nivel de cine o a nivel de series, el mago siempre tiene una percepción muy negativa. Siempre es el tonto el que hace trucos, ¿no? En Big Bang Theory, o en Friends, o en donde sea, ¿no? Entonces, yo creo que se tiene que quitar ese rollo del mago que vacila al público, que no va de eso, ¿no? O por lo menos desde mi punto de vista. Entonces, la reacción que buscaríais en el público, ¿cómo la definiríais? Es fascinación, es imposibilidad, es sorpresa. De hecho, al final la magia es mucha sorpresa. Tú si ves un show de magia 2 veces, a la segunda hay menos sorpresa y por tanto hay menos imposibilidad, ¿no? Entonces es mejor llegar virgen. Igual que una película, ¿eh? Si ya sabes los giros de guión, exacto, pues mucho mejor, o sea, si no la has visto, ¿no? Es eso de, hostia, si pudieras borrar de la memoria una película para verla virgen, ¿cuál sería? ¿No? Sí, mucha gente no dice, voy a ver tal película, y lo primero que piensas es, ojalá poder verla por primera vez, o estar sentado por lo menos a tu lado para mirarte. O sea, yo creo que lo interesante en un espectáculo de magia sería poder ir con una persona y estar mirando a la persona en lugar de al número. De hecho, aquí nos pasa a mucha gente que repite el show y siempre se trae a un amigo nuevo o unos colegas y ves que van dando golpecitos de codo en plan, mira esto, mira esto. Sí, esto, como soy el pesado del cine, lo hago con amigos. Sí, estate atento ahora. Entonces, bueno, a nivel de herramientas, pues el cineasta pues tiene el montaje, que yo creo que es la herramienta probablemente más importante, sin hacer un feo a nadie. Sí, seguramente. A la hora de manipular. En magia hay un montaje también, que es, no tiene nada a ver con lo que tú dices, pero es el anclaje de recuerdos. O sea que tú creas un efecto y, por ejemplo, este es el punto débil del efecto, ¿no? Aquí es donde hay la trampa, el método. Intentas que esto pase desapercibido porque el propio espectador, cuando lo monte en su cabeza, no pueda retroceder a este momento. O sea que la magia también tiene un montaje, incluso en espectáculos en directo, para intentar obviar que eso no se ve, ¿no? O que no lo recuerden al espectador. Eso está curiosísimo. Es muy interesante, sí, porque vendría a ser un poco más o menos el típico inserto que te colocan en el momento preciso al principio que hay de una película. No sé qué, correcto. Por ejemplo, Juan Tamariz contaba, pues daba a mezclar una baraja y le decía, mézclala encima de la cabeza. Y el espectador mezclaba encima de la cabeza, ¿no? Y eso lo hacía para que quedara claro que había mezclado.
porque era una imagen que te anclaba ahí, ¿no? Entonces decía, y tú has mezclado, y hacía el gesto, y todo el mundo recordaba que había mezclado, y por tanto el efecto era más imposible. O sea que jugamos también con estas mierdas para intentar que el espectador no recuerde dónde había el método, no recuerde momentos concretos, ¿no? Para que sea más imposible. Claro, y aparte también me enlazo un poco con el concepto de dirigir la mirada del espectador en cine es a través de cámara y montaje. Correcto. Quiero que mires aquí y te fijes en esto y no estés pensando en esto otro para que yo después pueda generarte X o Y reacción en la historia. Bueno, es un magia, es el control de la atención, ¿no? Está claro que si yo pongo una moneda aquí y dirijo mi mirada aquí, el público normalmente mira aquí. Entonces puedes jugar con eso. Es más artesanal que en el cine, ¿no? Que está más trabajado y tiene un lenguaje propio más grande, pero sí. Súper curioso, de verdad. Y bueno, sí, en el fondo lo que estaba pensando antes de los insertos, lo que comentas, por ejemplo, de Tamariz mezclando en la cabeza y demás para dirigir la atención, después lo vuelve a utilizar durante el truco para volver a captar la atención del público o desviársela. Sí, en este caso es para anclar un recuerdo, ¿no? Exacto. Pero sí, es el tema de intentar que recuerden lo que tú te interesa como mago, que entonces en el montaje también acaba pasando eso en el cine. Sí, es un poco la típica frase, ¿no? De si enseñas una pistola en el primer acto, la tienes que disparar en el tercero porque si no, ¿para qué me has hecho un inserto? Correcto. ¿No? En segundo lugar, yo creo que otra de las cosas muy importantes dentro del cine que pueden enlazar un poquito con el ilusionismo son los efectos visuales. Ya hemos hablado de Méliès. ¿Encajarías tú este concepto de efectos visuales de algún modo dentro de un paralelismo? No quiero decir que tengáis efectos visuales, sino un símil de a la hora de generar una ilusión y hacer que el público crea que hay algo ahí o que ha pasado algo ahí que no esté realmente en escena. Claro, sí que es verdad que el mundo del cine ha avanzado mucho y el mundo de la magia no tanto, en el sentido de que yo, por ejemplo, te llaman de hacer un evento, no sé qué, bueno, que aparezca un coche. Dices, bueno, necesitamos aquí una infraestructura y tiene un coste enorme, ¿no? En cambio, en un cine, hacer para hacer un coche es una cosa facilísima, porque al final tiras de recursos de montaje, ¿no? Sí. O de edición o lo que sea. Entonces sí que es verdad que es mucho más complicado que sea de verdad, ¿no? Yo creo que Méliès debía disfrutar que flipas en las primeras películas haciendo aparecer y desaparecer gente, porque claro, la facilidad que te permitía parar la cámara y sacar a la señora, pues era increíble, ¿no? Yo creo que debía disfrutarlo un montón. No, está claro, o sea, incluso yo editando los vídeos que edito para mis redes, disfruto porque si algo sale mal con un simple corte, sí, lo tienes. Ya estás haciendo magia, o sea, te cuela el micro y te das cuenta antes de dejar de grabar y te da tiempo a levantar el micro y después hacer una máscara y que quede limpio. Sí, a mí me sorprende mucho en el cine los errores de Racord que realmente no le llaman la atención mucho a la gente. Tienes que estar ahí súper atento para determinar que ese croissant no ha decrecido entre una toma y otra, ¿no? Sí, entonces, y es que la mirada no acaba viendo prácticamente nada, ¿no? Yo creo que es dirigir la atención y saber dirigir la atención a lo que importa, que al final es la emoción, lo que están pasando los personajes y lo que te está transmitiendo a ti. Y yo creo que en el ilusionismo, todo el rato, yo creo que en el ilusionismo desde fuera, por eso te tengo aquí para preguntarte, pero no tengo ni idea. Yo creo que pasa un poco lo mismo. Si tú no estuvieses generando una sensación de conexión entre el espectador y lo que estás haciendo y no lo estuvieses emocionando, el espectador podría estar más pendiente de lo que estás haciendo. De hecho, tengo una teoría que cuando hay un mago que cae mal, porque tiene mal flow, a la gente va más a pillar el truco. Porque no se deja elevar y no le genera simpatía, o sea que sí, que esas cosas influyen. Está más pendiente de a ver si consigue pillar lo que está haciendo antes de voy a dejarme llevar y dejar que me emocione. Es un poco buscar el error de Racord, aquí es un poco buscar el truco. Y después estaría la ironía dramática, que yo creo que también hay un poquito, pero en este caso yo creo que más por vuestra parte que la del público. La ironía dramática no deja de ser que el espectador o un personaje tenga información que no tiene otro personaje. Correcto. Entonces, aquí es más difícil aplicar en magia. Todo es más difícil aplicarlo en magia. Pero sí, porque al ser en directo, ¿no? Pero sí que se puede jugar a eso, ¿no? Pues cuando hay un espectador que el resto del público está viendo una cosa, pero que está, por ejemplo, yo tengo un cartel en mi espalda, pensad la palabra París. Y tengo un espectador aquí, el público está ahí, todo el público está viendo eso, y entonces él se sorprende a través de que el público adivina esa palabra, ¿no? Se puede jugar, pues sí que es verdad que es más difícil. También está ahí. Si no, es que pensándolo, cuando se planteó la idea de hacer un programa sobre magia, yo pensé, y lo primero que me vino a la cabeza fue este concepto, ¿no? De, hostia, es que es lo mismo.
Claro. Entre comillas, es Bueno, lo y mismo. puedes presentar cositas, ¿no? Que un espectador sepa una predicción pero no sepa lo demás, o sea, se puede plantear. Sí que es verdad que es difícil aplicarlo, pero sí que hay... O sea, los juegos con la información también están. Sí. Y por último, que también ha salido hace un momento, que es la suspensión de la incredulidad, que yo creo que esto sí que es la base para que funcione una película respecto a emocionar y a generar el efecto que tiene que generar, y en el ilusionismo. Pero en el ilusionismo no, ¿eh? No se aplica. No, eso es lo que comentaba antes, que al final, si yo suspendo la incredulidad y creo que ese señor tiene poderes y puede hacer desaparecer monedas, esto no es magia, es otra cosa. Pero no es ilusionismo. O sea, el espectador no puede creer que yo tengo poderes, tiene que creer cómo puede ser que yo haga eso. Es una rayada, porque realmente es la principal diferencia entre magia y cine, que no tienen que suspender la incredulidad, porque si la suspenden no hay asombro. Hostia, pues yo soy súper naif, ¿eh? Porque ya te digo, yo cuando he visto algún número de magias, entro diciendo, este tío puede hacer cualquier cosa, ¿sabes? Claro, pero es el punto intrínseco, ¿no? También cuando eres mago, ¿no? Pues yo qué sé, ¿no? A veces hacemos cosas de publicidad o de eventos y la gente quiere que hagas aparecer cosas y en plan, no, es que esto no va así. O sea, no tengo poderes de verdad, ¿no? Bueno, claro, hombre, claro. Hay un brainstorming y te dicen, no, vamos a hacer aparecer, bueno, relajámonos un poco, ¿no? Y luego lo valoramos. Pero sí, no suele haber una suspensión de incredulidad, y cuando la hay, es lo que decía antes de los musicales de Broadway, ya no es magia, porque no genera un asombro. O sea, yo he visto a Copperfield volar en Las Vegas, y cuando vuela alguien en un musical de Broadway, la sensación no es la misma. No, porque forma parte del personaje ese, puede volar, ¿no? Es curioso. Entonces, a lo mejor en el ilusionismo, esta suspensión de la incredulidad que hay en el cine, a lo mejor puede ser la predisposición del público a dejarse llevar y a ver qué les enseñas. O a emocionarse o a sorprenderse. O a no jugar la carta cínica de a ver qué hace este tío cuando está haciendo esto, a ver si le pillo o... Claro. Pero ese espectadores siempre hay, ¿eh? Alguno u otro dentro del público de que van a pillar. Pero bueno, también hay gente que va a pillar los efectos especiales, ¿no? Del cine. Aquí seguro que... bueno, sí. Yo es que esto no lo entiendo, porque sí que es verdad que, a ver, dedicándome yo al tema de la crítica y la divulgación y tal, mucha gente se piensa que yo cuando estoy viendo las películas estoy como súper pendiente todo el rato de no, es que haya habido un corte de no sé qué y ahí la iluminación está no sé cuánto. El otro día fui a ver Frankenstein y básicamente en lugar de haciendo esto me pasé 2 horas y 20 llorando. Entonces es un poco negativo en términos de la experiencia ir ya a ver qué está pasando en la pantalla o qué está pasando sobre el escenario. Porque no entras en la ficción, ¿no? En tu caso, sí. Es eso, hay una expresión en inglés que es una obra tipo Shakespeare, ¿no? Que no toques el castillo, porque luego se rompe la ilusión, ¿no? Se ve cómo se mueve el decorado y eso te rompe la ilusión. Es un poco esto, ¿no? No romper la ficción que has creado. Exacto. Luego, claro, llegamos a un punto en el que tú como mago te has tenido que ver representado en el cine de 1001 maneras. Y has comentado que sobre todo, lo que comentabas antes en sitcoms. Sí, en sitcoms... Sí que es verdad que, además, por algún motivo, cuando hay algún personaje que hace trucos de magia, en algún momento de la temporada sale con una pajarita. Sí. Por algún momento. Bueno, tiene el punto este decadente. Es que la magia tiene... Es que un mal show de magia es muy duro de ver, ¿eh? O sea, quiero decir, tú si ves a alguien que toca la guitarra y la toca regulinchi y dices, bueno, este no tiene ni idea, porque tú tienes un criterio musical, ¿no? Y puedes definir que la toca mal ese. Cuando ves un mago malo piensas, hostia, esto la magia es una mierda. Entonces, los magos tenemos un poco la imagen de eso, ¿no? Una armillita con cartitas, la pajarita, la cazuela que aparece una paloma, ¿no? Y es un poco decadente en este sentido, sí. De hecho, hay muchos shows que son muy duros de ver. Entonces, ¿algún referente muy negativo que puedas recordar o es una idea general? No, yo creo que es una idea general. Y también es verdad que en Estados Unidos, que es donde nos viene la mayoría del producto audiovisual, la magia es una afición mucho más arraigada que aquí. Entonces todo el mundo tiene un amigo que tontea con la magia un poco, ¿no? Entonces yo creo que en todas las sitcoms que aparecen, ¿no? Pues en Big Bang Theory o lo que sea, pues vienen un poco de aquí. Sí, de hecho yo sí que es verdad que pienso en amigos, incluso en mi caso, empiezas a tirar dentro del núcleo familiar y siempre hay un pesado del cine y siempre hay alguien que mínimo un par de trucos de cartas, un par de ¿no? trucos de cartas o algo con monedas o con cuerdas o está muy arraigado. Sí, bueno, es que al final es una cosa, te da mucho poder, ¿no? Porque realmente estás haciendo algo imposible. Tú normalmente cuando tienes una información la transmites y tú pierdes el poder informativo porque ya la has transmitido. En cambio, en magia haces una cosa que los otros no saben hacer y hacer tú. Y te quedas con ese poder, ¿no? Entonces fascina mucho, claro. Y además, en la línea de aprendizaje,
sube muy rápido el golpe, pero al principio aprender 4 jueguitos con cartas imposibles, y además si no hay expectativa, porque si de golpe tu tío hace un truco de magia, no hay expectativa. No estás Entonces esperando cualquier nada. cosa estará muy guay, porque tú esperabas que fuera un desastre, ¿no? Sí, lo de la expectativa, esto es muy Sí, interesante, sí. porque pasa igual cuando vas a ver una película a ciegas, Eh, que dices, no estoy esperando nada de esto, además el director ha hecho 5 cosas que no me han gustado, voy a meterme aquí. Cuando sales encantado. sí, Que puede haber sido una cosa súper normalucha, pero sales encantado. sí. O sea, es el equivalente es un problema eso. Sí, por ambas partes, ¿eh? Pero bueno, es un poco el equivalente a lo que dices, ¿no? Tu tío haciendo un truco de magia medio borracho en la sobremesa. Sí, claro. Y que salga bien y lo aterrice. O sea, es increíble. Claro, a nivel de representación de la figura del mago, del ilusionista en el cine, sí que es verdad que puede ser que una de las que mejor se recuerden a nivel reciente, y es una de las más, se considera una producción menor dentro de la filmografía de Nolan, Sí. que es, no sé por qué, porque a mí me parece una barbaridad de película, que es el truco final, y yo del truco final extraigo, además de todo el concepto de la peli y la revelación del final, que es como el gran truco, que la peli en realidad no deja de ser un gran truco en general, porque el concepto de la película, del prestigio... De hecho, está basado en hechos reales la parte del gemelo. Exacto. Hay un mago europeo que tiene un gemelo y va por... No voy a decir quién es, pues es contemporáneo, que iba a los sitios con aviones distintos y tal para poder hacer milagros de esos, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, claro, yo de esta película lo que extraigo es bastante las dos visiones muy distintas de la figura del ilusionista que se plantean en la película, que se ambientaban en el 19, quiero recordar. Claro, es que eso es la época dorada de la magia. En ese momento sí que había una competencia para desvelar el truco de los demás, es el punto molón de la magia. Ese 1800, 1900, ¿no? Que realmente había innovaciones, que todo el mundo se estaba revolucionando, todo, ¿no? De golpe aparecía una máquina que podía ver tus huesos, ¿no? Los rayos, sí. Entonces, la magia estaba ahí, en ese momento, en su cúspide histórica. Entonces, claro, esto que has dicho es muy interesante, sobre todo lo del tema de la rivalidad. Es una de las dos cosas que he extraído de la película. Como dices, por aquel entonces estaba a la orden del día. ¿Cómo es ahora esto? Ahora hay menos. El capitalismo ha destruido un poco todo eso, ¿no? En el sentido de que ya ves que hay mucha producción de efectos, la gente hace conferencias, hace talleres, o sea, realmente ya no es tanto el truco. Sí que es verdad que a veces hay cosas que no sabes hacer porque técnicamente son complicadas, pero no hay ya esa rivalidad como O sea, tal. el factor comercial ha permitido abrir las suficientes opciones para prácticamente todos los profesionales. Estamos hablando del 1900, a lo mejor un mago se jubilaba y vendía su espectáculo íntegro a otro mago, ¿no? Era una concepción del show totalmente distinta. Hostia, es súper interesante eso. De hecho, el fundador de esta tienda creemos que compró un show a otro mago anteriormente. Pero claro, ahora los shows se tienen que renovar más, ¿no? Ya no es como antes, que podías vivir toda la vida de hacer lo mismo. Ahora esto ya se ha acabado. Claro, en parte a lo mejor por lo que comentabas antes de la innovación tecnológica, un show a lo mejor se te puede quedar ligeramente obsoleto en cuestión Claro, pero de... sí que es verdad que a día de hoy la magia no utiliza excesivamente un uso de la tecnología punta, porque la tecnología punta ya llega muy rápido al consumidor. Entonces, realmente es una espada de Damocles, en el sentido de que, hostia, hago un truco con el teléfono móvil, ya, pero es que a lo mejor la gente ya intuye por dónde van los tiros, ¿no? Yo creo que estamos volviendo un poco a la magia más de cerca, más de verdad, más de objeto, que no a la tecnológica. O sea, ¿crees que se está perdiendo un poco el concepto del gran espectáculo, muy grandilocuente, muy tecnológico? Claro, pero por ejemplo, tenemos el caso aquí en Barcelona, ¿no? Del Mago Pop, que tiene un formato muy grande. No hay tanta tecnología ahí. Realmente está haciendo trucos clásicos, vestiéndolos muy bien y que flipas, pero que no, realmente si tú sabes cómo van los métodos, tecnológicamente no hay nada. Hay una producción que es muy tecnológica, hay una pantalla gigante, hay cámaras, realización en directo, pero no hay un truco específicamente que sea un holograma, ¿sabes qué quiero decir? Entonces, las bases, ¿tú crees que siguen siendo un poco las mismas que Correcto. Sí. Claro, aquí enlazamos otra vez con el cine. Las bases dramáticas y narrativas siguen siendo las mismas que cuando comenzó a hacerse cine narrativo. Ahora está la capacidad de fascinación que comentábamos antes, pues esto, de ir a ver una película con unos efectos visuales increíbles que no has visto nunca o demás, enlaza ahí un... Pero cada día sorprende menos, ¿no? La sensación un poco, sí que hubo el punto, ¿no? Avatar, la primera con el 3D. Exacto. Y tal, pero yo creo que eso se ha diluido un poco, ya no va la gente tanto por los efectos, ¿no? Exacto. El salto de la primera a la segunda sí que a mí me pareció bárbaro. Estaba viendo la segunda y noté la evolución y estaba flipando, pero soy consciente de que con la tercera el nivel de fascinación, porque además las bases narrativas van a ser las mismas.
Entonces, si jugase a otra cosa, lo que dices, ¿no? Volver otra vez al truco de cerca, a lo más básico que te pueda yo creo que a nivel mágico, yo personalmente, yo tenía dudas de si esto podría vivir toda la vida esto, y ahora creo realmente que lo que es la magia de cerca va a seguir. Porque es como un efecto visual de una película, pero a un palmo de tu... o sea, te ocurre en las manos y eso, joder, eso impacta que flipas. Y más en un mundo que cada vez es más de pantalla. Claro, del truco final extraigo, por otro lado, las dos versiones muy distintas de la figura del mago. Que por un lado está el personaje de Christian Bale, que es mucho más creativo, entre comillas, busca una innovación, busca ángulos diferentes, y está el personaje de Hugh Jackman, que es mucho más purista, más chapado a la antigua. ¿Cómo está esto ahora? Bueno, en el caso de Christian Bale, yo creo que en ese ejemplo la película es un ejemplo de lo doy todo por mi arte, ¿no? De sacrifica, o sea, se carga una relación de pareja, o sea, es todo por el show, ¿no? Sí, bueno, es un poco las bases del cine de Nolan. Veas uno de sus primeros cortometrajes, era un hombre que se obsesionaba con matar un insecto, y al final del corto resultaba que el insecto era él y había otra persona más grande que lo mataba a él. Y ahí ya estás viendo que una de las bases de la filmografía de Nolan son personajes obsesionados con algo y que pierden todo. Hugh Jackman ahí se obsesiona, ¿no? Para acabar superando al otro, a hacer tu truco, y acaba siendo una locura, ¿no? De truco que muere cada vez. Bueno, es muy loco eso, sí. Yo, aunque en ese caso salieron dos películas muy similares de magia al mismo tiempo. Una fue esta de Nolan y la otra fue El ilusionista. La de Neil Burger, que salieron más o menos. Es uno de estos como casos raros que cuando vieron que sacaban la otra se tiraron de los pelos seguramente, ¿no? Sí, se están desarrollando dos cosas a la vez y nadie lo sabe. Ha pasado muchas veces. Volcano y un pueblo llamado Dante's Peak creo que salieron a la vez, dos pelis de volcanes del mismo año. Deep Impact y Armageddon salieron por ahí. Ant y Bichos, verdad, además las dos de animación, salieron más o menos a la vez. Pasa. Y en este caso también. ¿Cómo enlazabas con...? Que a mí me gusta más El ilusionista como película de magia. Wow. Sí, es que creo que la otra es más fantasiosa y esta está más bien documentada y se basa más en principios reales. O sea, hay a lo mejor como película es más redonda la de Nolan, pero a nivel del sector me interesa mucho más la de... Claro, este punto de vista es muy interesante. Yo sí que recuerdo que en El ilusionista se trataba mucho más, creo recordar, entre comillas, el valor artístico ya no de la magia, sino del mago en sí. Como del figura mago, de artista. del secreto, del método, ¿no? Entonces ya hay la trama, ¿no? De enamoramiento y tal, pero sí que la parte de magia está muy bien trabajada, era una virguería. Y los giros de guión yo me los disfruté mucho. Y había también por ahí mucho subtexto como político del impacto de la magia a nivel social y a nivel... Tú ahí ves una buena representación de lo que podría... De hecho, históricamente los magos han tenido un papel relevante, ¿no? En nivel de relación con el poder. El mismo Houdini, hay quien dice que era un infiltrado en Rusia o similar, ¿no? O sea que, bueno, ahí hay un punto que el mago en su momento tenía mucho más poder, ¿no? que ahora. Y regresando por un momentito a la de Nolan, ¿sigue habiendo mucha diferencia entre el mago purista clasicote y el mago con más voluntad de innovación? ¿Sigue habiendo como miradas recelosas de un Sí, bueno, hay un perfil de gente, sobre todo más mayor, ¿no? Que realmente tiene un poco de que le molesta la innovación, ¿no? Pero eso pasa en todos los sectores y pasa en todo, entonces no es un problema, son conflictos generacionales y ya está. Cosa que hay. Sí. No hay grandes feudos ni... Bueno, hay escuelas y hay movidas de entender la magia de una manera u otra que sí que generan cierto conflicto, pero vamos, no hay la rivalidad que había en el 1800. Al final el cine es más interesante. En estos aspectos no vamos a ver a dos magos matándose. No, bueno, espero que no. Has dejado la duda abierta, será por algo, tú eres el experto, yo no sé nada. Ya te digo, documentándome un poco, he flipado con la cantidad de material que hay por todas partes. Y luego, claro, al final está, ahora me ves, que ya es como la aproximación más loca es la película de magia moderna, ¿no? Es un grupo de magos, es casi una boy band, ¿no? Para entendernos, un grupo mixto de magos que hacen cosas imposibles muy molonas. O sea, yo de mayor quiero ser un mago así de molón. Hombre, no te... Bueno, pero mola mucho, ¿no? Pero de cerca, pero... es estrellas del rock, ¿no? O sea, por ejemplo, en la primera, ¿no? Que hacen un robo en un banco, la presentación, hostia, esto es modernísimo, o sea, es una cosa que está
sale del cliché de mago clásico de sombrerito, ¿no? Y el truco cutre, ¿no? Para venderlo como casi unas estrellas del rock. Sí, además enlaza muy bien con lo que comentabas de la magia esta moderna, que dices que ahora ya no se estila tanto, ultra tecnológica, ¿no? De utilizar tecnología más puntera para poder... Pero fíjate que al final, ahí en la peli esa, explican los trucos, ¿no? O hay un poco de fantasma en alguno, ¿no? Pero en realidad acaban tirando de que hay un espejo y no ves algo dentro de un almacén, o acaban tirando de que hay una trampilla y hay una recreación de un banco debajo del escenario. O sea que al final, dentro del como mola y moderno que es el rollo, no deja de ser trucos que se podrían hacer clásicamente, ¿no? Claro, en el fondo yo creo que la clave, y un poquito en el cine también pasa, es coger algo más cotidiano y más mundano y dar la sensación de que es algo que es la bomba. O sea, anda que no hay películas de dos personas enamorándose, que es lo más normal del mundo, y la estás viendo y estás pensando, es que esto es más grande que la vida, o sea, esto es una barbaridad que estoy viendo, y es algo súper normal. O sea, la trilogía de Linklater, de Before Sunrise y tal, son dos personas hablando. Sí, sí. Y lo estás viendo y estás pensando, hostia, es que estoy viendo algo gigantesco. Y básicamente es un poco lo mismo, ¿no? Lo que dices, un truco de espejos, pero sí, dependiendo de cómo lo presentes y lo plantees, puede ser. También es verdad que en esas películas, la verdad es que la primera y la segunda, no he visto la tercera todavía, pero están muy bien asesoradas. Ahí hay alguien que domina el tema mágico para incluirlo en el guión, ¿eh? Realmente está muy bien pensado. Sí, bueno, el tema de asesorías en cosas muy específicas siempre tiene que haber algo, porque si no, pues si no después, en este caso, venid vosotros y vais al estudio a intentar apedrearles por, sí. por haber hecho esto. Claro, aquí espero que no te dé por atracar a gente. No, de momento no. Está no bien. Lo descarto. ¿Ayuda en algo a nivel práctico tener ciertos conocimientos como ilusionista o como mago? Sí, tu día a día. Te puede ayudar en tu día a día. Te puede ayudar a narrativamente explicar cosas a la gente, te puede ayudar... Si yo quisiera hacer el mal, podría hacerlo más fácilmente que una persona normal. De hecho, te cuento un salseo, ¿no? Mira, yo cuando estudiaba, esto he venido para nadie va a llegar al final de la entrevista, ya está bien. Yo tenía una estrategia para pagar copas y que me devolvieran el dinero. De más. Era, por ejemplo, tú pides una copa, tiene que estar el camarero o camarera estresado. ¿Vale? Tú imagínate en el Apolo, hay peña ahí a tope, y yo sacaba un billete de 20, ¿no? Pedía una birra, ponía una birra, enseñaba el billete, te venían con la birra, cóbrame, y habían visto el billete, y aquí lo cambiaba por uno de 10. Pero sin darle valor, que es lo que decíamos de, estás así con el billete, el camarero lo ve, lo procesa, y luego tú le das uno de 10, sin truco de manos, simplemente le das uno de 10, y te devolvía normalmente el cambio del de 20. Eso solo lo hagáis en grandes corporaciones, ¿vale? O sea, la tienda de barrio no. Pero hay que robar a los ricos. A robar a los ricos. Pero sí, es verdad. Pero fíjate que es lo del anclaje, ¿no? Lo que decíamos de Juan mezclando a baraja encima de la cabeza. Sí. Se queda con esa imagen y luego le das el otro billete, gracias, y se suelen equivocar. Sobre todo si están un poco agobiados. Me parece increíble, de verdad te lo estoy diciendo, me parece increíble. Pruébalo. Y soy ese tipo de persona que probablemente lo pruebe. Que no vengan después detrás de mí nadie, pero probablemente lo pruebe. Claro, me parece un poquito, pues, ahora me ves a pequeña escala. Sí. Te llevas 10 euros. Si pagas con uno de 20 y das uno de 10, no está mal. Es un buen sistema, sí. Y también a nivel de trato con la gente, habilidades sociales, yo imagino que te da un poquito de... Sí, puede ayudar. Sí que es verdad que, bueno, es lo que decíamos, que la magia es muy seductora, entonces sí que es verdad, pues es un buen rompehielo, pues en su momento, yo ya soy un señor mayor ahora, pero en su momento para ligar o tal, pues sí que es un rompehielo y realmente crea fascinación, entonces sí que puede ayudarte. Pero tocar la guitarra también y mola un poco más que la magia. No sé qué decirte, ¿eh? ¿No? Lo de la guitarra es un poco cliché rancio ya, ¿eh? Sí, bueno. Hay un señor ahí tocando la guitarra, dando la chapa a alguien. Es un poco... Sí, bueno, depende del contexto, ¿no? Sí, que me hagan ahí un truco de magia. O sea, vente un día al show, estás invitadísimo. Oye, pues agradece. Pensaré que tienes poderes, como he dicho antes. Vale. Estaré así súper ojos mío, pero es esto. Nada, yo creo que podemos ir cerrando esto. Me ha parecido súper interesante. Cerramos y vamos a ver la tercera parte, ¿no? Claro, esto iba a decir. Si hemos estado aquí dando la paliza, espero que la gente siga creyendo en la magia, en general, no en que tienen poderes, y que vayan a ver Ahora me ves 3 teniendo en mente todo lo que hemos contado, o no, porque a lo mejor es mejor que vean la película y no estén pensando en nosotros. Seguramente. Que la disfruten, ¿no? Que suspendan la incredulidad. Exacto. Hemos hablado de magia y de cine y yo creo que estando aquí vale la pena que te haga un truco de magia. Tengo aquí un cubilete. ¿Quieres comprobar que no tiene nada? Bueno, hay una pelotita dentro. Este seguramente es el truco más antiguo de la historia de la magia. O sea, con un cubilete y una pelota.
Sí, y el tema es muy simple. Tipo las ramblas, ¿vale? ¿Sabes que engañan a los guiris? Bueno, lo hacían antes, ahora Sí, los pues, atracan. Pero, los trileros. Sí, el tema es que si sacudo así, ¿dónde crees que está la pelota? 50%. ¿Puede estar en mi bolsillo o en el Como cubilete? en el cubilete, sí. Sí, ¿no? Ahora estaría. Yo diría que no. Bolsillo. No, perfecto. One more time. Sacudo así. ¿Y dónde crees que está? 50%. Diría que lo has vuelto a sacar. De vuelta a sacar. Bien, bien. Y fíjate que esto hasta ahora no es magia. Magia sería que la pelota volviera a estar aquí. Siempre que ponga la pelota aquí, mira, muy lento, puede estar en el bolsillo o en el cubilete. Pero podemos hacerlo distinto. Fíjate, podemos agarrar la pelota y podemos intentar que la pelota desaparezca para aparecer dentro. Eso que te decía, que da rabia de tan cerquita, ¿no? Lo puedo repetir. Incluso si la guardo en el bolsillo, ¿dónde está? Se está enfadando por momentos. No, esta cara de gilipollas no se está enfadada, estoy flipando. Podría estar dentro. Ah, tú tienes una teoría, bandido. Estás pensando que tengo dos pelotas, o sea, dos de estas. Una que guardo en el bolsillo y una que queda en el cubilete, ¿no? Y tienes razón, pero esta es un pelín más grande y con esta no se puede hacer porque dentro hay una de billar.